Hola, bueno chicos, buenos días chicos. He empezado la grabación, que no la había empezado, ¿vale? Vamos a hablar del tema 5 del medio ambiente. Es un tema que podríamos extender 2 semanas si queréis, pero vamos a intentar hacer un resumen. Yo voy a hablar de las partes para mí más importantes que no sabemos normalmente. Evidentemente, aprender sobre peces, podemos coger esa guía de peces y aprender. Aprender cómo curar una herida por un pez, pues cogemos una guía y aprendemos, pero sí que voy a dar 4 pinceladas un poco más de la experiencia profesional y de la sabiduría, o sea, de la experiencia profesional mía y de la sabiduría personal de los años por el mundo, ¿vale? Os quiero compartir pantalla, a ver si soy capaz de cerrar las pantallas que no podéis ver y os comparto pantalla. Aquí. Compartir pantalla. Esta de aquí, compartir. Muy bien. Pues vamos a... Un segundín que cierro cosas que tengo por aquí molestando. Y estoy con vosotros. Vale. No sé muy bien cómo veis vosotros la pantalla. Yo estoy intentando que a la hora de grabar se grabe y se vea la pantalla y se vea todos los que estamos. Muy bien. Pues como os decía, estamos en el tema 5 de medio ambiente. Y vamos a hablar un poquito de oceanografía, de la composición del mar. Algo que a veces no sabemos es qué compone el agua del mar. Y evidentemente aquí, chicos, no me voy a poner a decir pues que además tiene plástico y además tiene mierdita que tiramos los humanos y todo esto que no debería tener. El mar debería componerse de agua, sal, sodio y cloro. Eso es lo que debería tener el mar. Y la salinidad del mar es de un 3,5%, o sea, por cada litro de agua sería un 0,335, esto está equivocado, por cada litro de agua hay 35 gramos de sal, ¿vale? Más o menos, por cada litro de agua, 35 gramos de sal. Evidentemente, hay cosas que cambian. Los grandes mares, esa es la salinidad más o menos media. Pero los mares donde hay, como el Ártico, el Antártico, donde está constantemente llegando agua dulce por el deshielo de los glaciares, evidentemente la salinidad es menor. Por el contrario, lugares cerrados como el Mar Rojo o el Mediterráneo, que tienen una evaporación brutal, tienen una salinidad mucho mayor. Pues podemos hablar de 45 y 50 gramos por cada litro de agua. Y en los lugares donde llegan las desembocaduras de los grandes ríos, la salinidad es menor porque les llegan grandes masas de agua. Yo he tenido, por ejemplo, la suerte o la desgracia de bucear en la desembocadura del Orinoco y en la desembocadura del Amazonas. Y realmente el sabor del agua, aparte de que no ves nada, por eso decía desgracia, porque es que no se ve absolutamente nada, pero sí ese gustito salado que te queda en la boca cuando sales, no te queda, o sea, es realmente agua. No es dulce, dulce del todo, pero casi dulce. Y luego algo que quiero comentar con vosotros, el tema de la salinidad y la flotabilidad. Hay mucha gente que viene a Lanzarote y nos reímos mucho y dice, uy, este mar es menos salado que el Mediterráneo, tendré que llevar menos kilos. A ver, las salinidades y las flotabilidades tenemos que tenerlas en cuenta si somos buceadores, por ejemplo, de agua dulce en grandes lagos. Sí que es verdad que en el Mar Rojo se nota el cambio de salinidad, es brutal, pero porque el Mar Rojo está como muy cerrado. Pero tampoco los cambios de salinidad a nuestros niveles a lo mejor son medio kilo, 1 kilo. Los cambios de plomos que tenemos cuando vamos al Mar Rojo son por la botella de aluminio, no por la salinidad. Entonces sí que, por ejemplo, del Mediterráneo al Atlántico hay un pequeño cambio de salinidad, pero no nos va a afectar a ponernos más kilos o menos kilos. O sea, yo a Luis, que lo veo buceando aquí con su traje de 7 milímetros y 3 kilos, no creo que en el mar Mediterráneo estuviera buceando con 7 o 8 kilos porque fuera más salado. Pues igual buceaba con 3,5, 4, pues eso, ¿vale? Tampoco es una barbaridad. Pero de hecho has tardado casi un año en cambiarte de 4 a 3 kilos, o sea, que
Igual realmente la flotabilidad, si te meto ahora en el Mediterráneo con 3 kilos, igual estás un poco boyante, pero un poquito. Tampoco la diferencia tampoco es muy grande, ¿vale? Ahora sí, vamos a hablar de los movimientos del agua. Los movimientos del agua son súper importantes para los buceadores y tenemos que entenderlos. Hay corrientes, olas, mareas y rompientes, ¿vale? La corriente está en todos los mares del mundo. Hay corriente en todos. Pero hay que diferenciar entre dos tipos de corriente. Tres tipos de corriente. La corriente, unas corrientes fijas, que os hablaré ahora de las corrientes fijas, de las grandes corrientes que hay en el mundo, súper interesante e importante conocerlas. Las corrientes que nos crean las mareas de agua que sube, agua que baja, por ejemplo, que es la mayor situación que tenemos en Lanzarote, que no estamos afectados por ninguna corriente fuerte, pues es marea que sube, marea que baja, marea que sube, marea que baja. O sea, agua que va para allá, agua que va para acá. Y si la marea es más grande, el índice de altura es más grande, pues la corriente es más fuerte porque mueve más agua. La dirección de la corriente, normalmente, mirando la superficie del agua, la podemos ver, vemos agua que se mueve. Lo que es mucho más difícil es controlar la velocidad de la corriente. Viendo la teoría de nuevo, nos pone ahí una cantidad de fórmulas y de cosas que el profesional del buceo puede... Chicos, no. Yo no puedo hacer así y decir, esta corriente es de 3,5 nudos. Pero sí que tenemos aparatos maravillosos que nos lo indican, que para eso está, pues, en el barco llevamos unos aparatos que, aparte de ser GPS, plotter, sonda y demás, pues nos mira la velocidad de la corriente. ¿Vale? Entonces, evidentemente, bucear con corrientes puede ser muy divertido o puede ser muy preocupante, porque hay, por ejemplo, hay gente que, bueno, a mí si hay corriente no me meto, porque nunca se han enfrentado o nunca han intentado entender la corriente. Algo que quiero que sepáis, que lo ves, que lo pone aquí, es que si el agua se mueve hacia un lado, en la corriente, en la zona del suelo, en la zona del fondo, se va a frenar. Se va a frenar porque el agua roza, digamos, y pierde energía. Pero incluso es tanto el frenazo que pega que puede crear una pequeña contracorriente. Y yo sé, por ejemplo, yo a Andrea se lo he enseñado, hemos ido por una zona donde te levantabas del agua, ibas a contracorriente a tope, te pegabas al fondo, y la corriente te llevaba, porque se crea una contracorriente. Entonces, si le ponemos un poquito de cariño en entender las corrientes, pues las vamos a disfrutar. Lo que sí es casi prohibitivo es no enfrentarse nunca a grandes corrientes en contracorriente, ¿vale? Las personas que tienen menos experiencia pueden llegar a agobiarse, incluso perder su ciclo respiratorio y entrar en pánico. Por lo tanto, si hay corriente, no pasa nada. Vamos con gente con corriente. Yo recuerdo, no sé, Alex, si tú buceas mucho en Tosa, pero yo recuerdo un día en la isla esa que hay fuera, Santa Ana se llama, la isla de fuera, Santa Clara, no sé. Pues Santa Clara, ¿no? Santana. La roca de Santana. Exacto, pues una roca de ahí, una vez que me llevaron, la mayor corriente que he visto en mi puñetera vida. Y pues nada, todo el mundo en el fondo así, agarrado y despacito, respirando sin cansarse y ya está. ¿Vale? Entonces, bucear en contracorriente, si la corriente es pequeñita, se puede hacer pegaditos al fondo y ya está. Que la corriente es muy fuerte, no vamos a luchar en contra de la corriente. Nos dejamos llevar, tiramos la boya y que nos vengan a buscar, que para eso están los barcos, ¿vale? Entonces yo aquí, no sé si lo veis, si soy capaz de... Os quiero enseñar un vídeo. ¿Lo veis? Este es Guillem Neri en una corriente en la Polinesia. Esperar un segundo, chicos. Dígame. ¿Hola? ¿Hola?
Sí. Sí. Bueno, pues, ¿qué sucede? Este es Guillem Neri y está dejándose llevar por una corriente. Pues, evidentemente, no le veo nada de malo a esto, ¿eh? A dejarse llevar por la corriente y disfrutarla. Yo lo he vivido en zonas, bueno, pues, y Luis también lo habrá vivido, que también ha viajado bastante, no sé cuánto habéis viajado los demás, pero zonas como Asia, hay lugares, unas corrientes cojonudas, vamos, que te tires, haces... O sea, yo recuerdo en Sudán, por ejemplo, cuando estuve en Sudán, o en el Mar Rojo sur, que te tiras y vas alrededor del arrecife y dices... Claro, es súper divertido. Ahora, no te pongas en contracorriente ahí. ¿Cómo haces un contracorriente ahí? Bueno, ¿os ha gustado el vídeo de Guillem Neri? Está guapo, ¿eh? Es muy divertido. Vale, pues lo que os decía, aprendemos a disfrutar de la corriente y aprendemos a saber cómo llevarla, a reanudar. Muy bien, dentro de las corrientes, vamos a hablar de 3 tipos de corriente, que seguramente la habéis oído con diferentes nombres. La corriente costera es la típica corriente que va para un lado o para otro, más o menos paralela a la costa. Es la que todos conocemos, la que casi todos hemos vivido cuando hemos buceado. Luego, hay una corriente de resaca, que esa también la conocemos todos, que es en lugares donde hay marea para arriba y para abajo, cuando esa marea, digamos, se está vaciando, pues chupa hacia afuera. Eso se vive mucho en lugares como pequeñas bahías, pequeñas calas, pequeños puertos, y es típico cuando la marea baja, pues realmente parece que te esté chupando, ¿eh? Pero aquí en Lanzarote, por ejemplo, cuando hacemos, Tania, no sé si ha estado en Lanzarote, pero tenemos una playa muy pequeña que se llama Playa Chica. Cuando la marea baja, es que parece, cuando la marea baja en días de luna llena, por ejemplo, baja con una fuerza que parece que te chupe para adentro. Y la corriente de corte es una corriente que fluye literalmente desde la costa hacia adentro. Es la típica corriente que se lleva a los bañistas. Suele suceder cuando hay en las playas, se crean montículos de arena. Cuando llega la ola, ese agua que llega se va por como un canalillo que hay entre medio de los montículos de arena. Y esa es la corriente de corte. Esa es la corriente que suelen enseñar a los nadadores, por ejemplo, a intentar no volver directamente hacia la costa, sino volver haciendo zigzags o intentar salir de la corriente. Esta la conocéis todos, ¿no? ¿No? Sí. Yo la de corte no la tenía controlada. Vale, pues imagínate, hay un lugar en Castelldefels, por ejemplo, que sucede mucho, que hay como la playa de Castelldefels, hay como 2 montículos de arena. Cuando llega la ola, ese agua se tiene que vaciar. Y si de las olas se han hecho montículos de sedimento, la ola se vacía por los laterales y por el medio de esos montículos. Por ejemplo, si tú imagínate ahora, ¿te imaginas un atolón de la Polinesia? Vamos a ver si nos vemos un atolón de la Polinesia. ¿Sabes lo que es un atolón, Alex? Yo diría que sí, pero no lo tengo 100% claro. Polinesia. Lo busco y le busco una foto y te lo enseño. Atolón Polinesia. Bueno, las Maldivas, las tilas de Maldivas, lo que son las lagunas, básicamente. Sí, las lagunas. Se suele bucear en un canal, que es donde o sea, hay como pequeñas lagunas que conectan con el mar por un canal, y entonces ahí es donde se bucea. Porque cuando entra y sale la corriente es cuando más bichos se suele acumular. Voy a compartirte aquí el atolón de la Polinesia. El atolón es esto de aquí. ¿Ves la pantalla, no? Con las islas estas tan feas. Vale, pues el atolón es
la línea coralina que queda alrededor, bueno, aquí está la caída oceánica y dentro queda como una laguna. Pues si vemos aquí en esta foto de aquí, ¿ves estos canales de aquí? Vale, pues cuando la marea sube, pues por aquí puede entrar agua a toda hostia, por ejemplo, y cuando la marea sale, por aquí choca. Cuando la marea sale significa cuando quiere bajar la marea y bajar el agua, aquí no puede bajar porque hay coral alto, pero aquí se ha creado un canal y entonces por este canal de aquí sale a toda hostia. Pues imagínate que esto fuera la playa que está llegando la marea y por estos canales sale así a toda hostia hacia afuera. No sé si va a haber alguna imagen, una corriente de corte, no va a haber ninguna imagen, no va a haber ninguna imagen aquí. Lo que sucede en... Dejo de compartir y comparto otra vez. Lo que sucede, por ejemplo, en zonas que hay rocas alrededor de la playa, una Costa Brava, que hay un montón de rocas, pues en la zona donde no hay rocas, ahí se puede canalizar mucha más agua hacia afuera. Entonces se crea es como un río desde la arena hacia adentro del mar. Entonces ahí es la típica corriente que te puede pillar y que no puedes salir del agua. Y que estás al lado de la costa y que realmente no llegas, ¿vale? ¿Cómo se ve a simple vista? Pues porque normalmente si hay olas, en esa zona la ola no rompe, porque la ola está como rompiendo por la zona donde hay montículo y por aquí el mar está como saliendo. Entonces, si tú ves en una playa donde rompen olas y en medio no rompen olas, no digas, ¡ay, ahí no hay olas, me voy a meter ahí! No, porque precisamente ahí es donde te lleva hacia adentro, ¿vale? Muy bien, esos son los 3 tipos de corriente que tenemos que conocer. Sabemos por qué se crean las olas y aquí he querido hacer un poquito más de explicación. Las olas se pueden crear por movimientos o sacudidas de la Tierra, dígase tsunamis, mejor no estar dentro cuando sucede, ¿vale? Pero las olas normales que nosotros conocemos se crean por la fricción del viento contra la superficie del agua. Y hay tres factores que ayudan al tamaño de las olas. Un factor es la velocidad del viento. Cuanto más viento, más ola puedo crear. Otro factor es el tiempo que lleva el viento soplando. Evidentemente, todos hemos vivido que empieza el viento, el mar está plano y al cabo de un rato hay olitas y al cabo de un rato hay olazas, ¿vale? Cuanto más fuerte el viento, más olas habrá y cuanto más lleve el viento soplando, más olas habrá. Pero hay algo que normalmente sabemos más los navegantes, que hay una cosa que se llama el fetch, que es el recorrido que la ola tiene de mar para poder hacer. Eso se llama fetch, digamos la barrida que puede hacer en la ola durante la superficie del mar. Cuanto más distancia tiene la ola para recorrer, más se excita la ola y más crece. Y cuanto menos distancia tiene, las olas pueden ser menos grandes. Estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a ver los grandes campeonatos de surf en Portugal, donde llegan olas de 20 metros. Y nadie se pregunta por qué llegan olas de 20 metros a Portugal y no a Barcelona. Porque la ola se ha creado al otro lado del Atlántico y tiene todo el Atlántico para crecer. Porque hay olas tan grandísimas en Galicia, porque tienen todo el Atlántico para ir creciendo. Eso se llama el fetch. En el Mediterráneo tendremos olas grandes de 2-3 metros, que chocan y hacen mucho escándalo, pero nunca tendremos una ola de 20 metros en el Mediterráneo, porque no tiene fetch, no tiene recorrido para poder hacer. ¿Sí? Y esto es importante de saber, que en lugares donde hay un recorrido grande, las olas pueden ser mucho mayores. ¿Por qué las olas en medio del Pacífico, las islas de dentro están protegidas? Porque tienen el rompeolas afuera, tienen eso que acabamos de ver, tienen
el atolón que los protege, pero en el Pacífico, de Pacífico no tiene nada. A veces en esos lugares, pues al atolón le llegan olas de 20 y 25 metros fácilmente. O sea, son brutales, ¿vale? Sobre el tema de las mareas, quería deciros, supongo que esto sí lo sabéis, lo habéis leído además, que las mareas se crean por el efecto de atracción de la Luna, la Tierra, el Sol, ¿vale? El efecto de atracción de la Luna y del Sol nos crean las mareas. Y evidentemente las mareas son mucho más, le afecta mucho más la Luna que el Sol, pero cuando la Luna es llena o la Luna es nueva, que significa que no hay Luna, es cuando tenemos mareas más altas, más grandes, mareas vivas que se llaman. Cuando es cuarto creciente, cuarto menguante, tenemos mareas más flojitas. Evidentemente, si yo tengo luna llena, significa que yo estoy por aquí, estoy atrayendo todo el agua del mar hacia mi lado, porque tengo la luna en este lado, pero por este lado de aquí les está desapareciendo el agua. Cuando ese agua cambie de sitio, la marea irá hacia ese lado de la Tierra con mucha más fuerza. Y es así, ¿eh? O sea, los movimientos de agua son brutales, muy, muy, muy brutales, ¿vale? Y algo que no sale en el libro, que os he añadido yo aquí, es entender el efecto Coriolis. ¿Habéis oído alguna hablar del efecto Coriolis? Sí. Vale. El efecto Coriolis es un efecto que crea la rotación de la Tierra, que hace que todo se desvíe en las agujas del reloj en el hemisferio norte y en contra de las agujas del reloj en el hemisferio sur. Hasta el punto, por ejemplo, mi hermano ha sido campeón de Europa varios años en tiro con arco y él, si le quiere dar a la diana que está aquí en distancias de más de 500 metros, que es una barbaridad, pues aparte de tirar hacia arriba porque tiene que hacer gravedad, tiran hacia el lateral para que el efecto Coriolis haga así. Los militares que tiran los grandes misiles pues tienen que calcular todo esto. Esto, si miráis el agua de vuestro grifo, cuando se escapa el agua de vuestro grifo, aquí se escapa en el sentido de las aguas del reloj y el otro día, estando en Sudáfrica con Tino, pues hicimos el vídeo de que se escapa el agua por el sumidero, se escapa al revés, ¿vale? ¿Esto qué crea? Pues que los grandes vientos en el hemisferio norte y el hemisferio sur, por ejemplo, el famoso viento alisio que viene desde aquí, que pasa por las Canarias, viene del noreste, pero cuando llega a la zona más cerca de las latitudes 10-12, gira hacia aquí y cuando llega aquí, gira hacia arriba. Pues el viento hace ese recorrido por el efecto Coriolis que crea la rotación en la Tierra y las grandes mareas sucede lo mismo, ¿vale? En las grandes mareas sucede que en el hemisferio norte la grande marea va en el recorrido de las agujas de reloj y en el hemisferio sur va al revés. En el hemisferio norte va como las agujas del reloj y en el hemisferio sur al revés. En el hemisferio sur al revés, en el hemisferio norte al revés, ¿vale? Y entonces me ha parecido importante poner esto porque en las grandes mareas se crean muchísimas cosas. Evidentemente, hay otros factores que pueden hacer que la marea vaya de un lado a otro, pero que las grandes mareas son producidas por el efecto Coriolis. ¿Por qué llegó el señor Colón a América? Llegó no porque tuviera un barco navegante y que tuviera una vela fantástica que cogiera velocidad, porque iba en un puto cascarón, pero llegó a América porque de aquí, entre la corriente de abajo y el aire de arriba, pues realmente hizo este recorrido, chicos, hizo este recorrido. ¿Por qué se rompe un barco de patitos en esta zona de aquí y luego aparecen patitos en Finlandia? Pues chicos, porque de aquí se rompen los patitos, entran en la corriente y vienen hacia aquí, por decir algo, ¿vale? ¿Por qué al final todos los plásticos del mundo aparecen aquí en medio de
del Pacífico, que está aquí en medio, estaría la gran isla de plástico de la cual se habla en el libro, en el curso de Blue Oceans, que es gratuito, también lo podéis leer. Pues porque toda la mierda que recogen de la zona norte de América y toda la mierda que recogen de la zona sur de América se crea en una corriente que va hacia allí. ¿Vale? Y aquí se junta todos los plásticos que se han llevado esas corrientes del mar. ¿Esto es lo que utilizan también los animales, los peces para migrar, estas corrientes? Uh-huh. Sí. Sí, sí, sí. Evidentemente no hay ningún, por ejemplo, no sé si sabíais que, y si no os lo explico ahora, los grandes tiburones blancos, todos los tiburones blancos del Atlántico, el gran tiburón blanco, desova en una zona que está al sur de Italia. ¿Vale? Viene a desovar a una zona que está en el sur de Italia. Entonces, es muy normal ver tiburones blancos de pequeño tamaño en el Mediterráneo. Pues entonces, evidentemente, usan todas estas corrientes, no se pegan por aquí en medio los 5.000 kilómetros de Atlántico en contracorriente, sino que usan las corrientes para hacer las grandes movidas. ¿Vale? Cuando yo quiero... Yo, por ejemplo, que soy navegante y he cruzado el Atlántico bastantes veces y tengo amigos que han cruzado mucho, cuando es imposible ir de España a Brasil y de Brasil a España así en línea recta, diría, sería lo mejor. Pues no, pues tengo que bajar y tengo que ir hacia aquí y luego aquí tengo que irme a la zona de costa e ir costeando tranquilamente poquito hasta que cojo esta corriente y puedo bajar, porque realmente las corrientes son muy fuertes. En el Atlántico tienes corrientes, en medio del Atlántico tienes corrientes de 3 nudos y medio. 3 nudos y medio son casi 6 kilómetros y medio. Entonces, hablando de un barco, la velocidad máxima de un velero normal de los que estamos acostumbrados a ver es una velocidad de 14 kilómetros por hora, 12 kilómetros por hora, así. Entonces, realmente estas corrientes ayudan un montón, ¿vale? Esto he pensado que era interesante que lo conocierais, no todo el mundo conoce Coriolis, no todo el mundo conoce el efecto de las grandes corrientes, es importante. En Sudáfrica, ¿por qué se llama el lugar donde vamos a bucear Agulhas House? Porque vive de la corriente cálida que nos viene. ¿Vale? ¿Qué sucede cuando hay un poco de viento y nos viene una corriente que la contrarresta? Pues que nos cagamos de frío. Aquí. Aquí es donde buceamos en Sudáfrica. ¿Vale? ¿Sí? Vale, perfecto. Muy bien. La visibilidad del agua. Algo muy importante de la visibilidad del agua es pensar que todo nos afecta a la visibilidad del agua. Y que normalmente nosotros decimos, en Lanzarote tenemos muy buena visibilidad. Sí, pero es que hay días que tenemos visibilidad de 5 metros. Por ejemplo, cuando tenemos ataques de calima y la calima cae, es que no se ve nada, ¿vale? ¿Y qué es lo que afecta a la visibilidad? Pues las corrientes son lo que más afectan. Si trae una corriente cálida o si trae una corriente fría, ¿vale? A veces las corrientes frías vienen llenas de plancton y te ponen el agua así verde en 0, Las desembocaduras, como os decía, yo he estado buceando en la isla de Trinidad. Trinidad está justo delante de la desembocadura del Orinoco y no se ve un carajo. ¿Hay un montón de vida? Sí, es alucinante, pero no se ve un carajo. Luego, la reproducción de los corales en lugares tan maravillosos como el Caribe, que tienes una visibilidad de 100 metros, de repente, en 30 segundos, no ves nada. ¿Por qué? Porque empiezan todos los corales a soltar huevos, todos a la vez. Y se pone el agua tipo leche. Entonces, sí que es verdad que tenemos que pensar que la visibilidad que tenemos que controlar es la visibilidad horizontal. Si vemos hacia arriba o hacia abajo, realmente no nos importa. El fondo submarino. Aquí os he querido contar un par de cosas. Sabemos que hay fondo de arena, fondo de lodo, fondo de algas. Por ejemplo, tenemos unos fondos maravillosos de algas en la zona de la Costa Brava o en la zona de las Baleares. Los fondos de Posidonia son alucinantes. Fondos de sedimentos. En Lanzarote tenemos, por ejemplo, una zona, en la zona de las Coloradas, que todo el fondo son trocitos de erizo, trocitos de concha, trocitos de
de caracol, trocitos de sedimentos de animales vivos. Cuando los que habéis estado en Lanzarote habéis buceado en coloradas, cuando pasamos por debajo del arco, aquello es que realmente es trozos de animales, ¿vale? De sedimento animal. Y hay zonas me acuerdo de una playa y un fondo marino en Cabo Verde que son todo cachos de caracolas. Y todos son cachos de caracolas. Luego, el fondo rocoso, que sepáis que los antiguos pescadores le llaman el marisco, zona de marisco. Si alguna vez oís, allí hay arena y allí hay marisco. Cuando dicen allí hay marisco, no solamente en Canarias, sino en zonas del sur de España también sucede, en la zona del Levante. El antiguo pescador, la zona del marisco es el fondo rocoso. Y luego, evidentemente, fondo coralino. Sea el fondo que sea, hay que respetarlo y no tocarlo. Se me ha olvidado el fondo de fango. No sé si conocéis el famoso estrecho del Embé. Si no lo conocéis, os puedo hablar mucho de él. Es un fondo de fango que se crea de desembocaduras y de conjunción de corrientes que traen fango. Y se posa el fango y que como le des un aletazo ya no ves nada en 10 horas, pero crea una cantidad, evidentemente, que tiene una cantidad de alimento brutal y tiene una cantidad de vida fantástico. Entonces, si queréis buscar un poquito en Google estrecho del Embé, veréis que es fondo negro. ¿Tú has estado, Lluís, en el Embé? No. No. Es fondo negro y montón de vida en el fango. Mucha, mucha vida. Bueno, sobre la vida acuática, lo que os decía, sobre los animales, no voy a entrar en la descripción de animal por animal, lo tenéis muy cortito, pero además os he pasado el PDF de la identificación de peces para que le echéis un rato y vayáis diferenciando. Diferenciemos que los corales no son plantas, los corales son animales, ¿vale? Que las ballenas y los delfines no son peces. Mira qué pez más grande, no son peces, son mamíferos. Que las tortugas no son peces, ¿vale? Que evidentemente hay animales que vemos y animales que no vemos, ¿vale? Y de los animales que son pequeñitos, por ejemplo, ¿cómo se llama aquel que nos reímos tanto con Juanjo? Los animales, todos los que son transparentes y el plancton grande, las salpas y todo esto. Los pirosomas. Había uno que tenía un nombre súper divertido, luego se lo pregunto a Juanjo. Los pirosomas, por ejemplo, las salpas, todas estas cosas que parecen transparentes que se mueven debajo del agua. Y dices, ¿esto qué es? ¿Esto es un pez? ¿Esto es una planta? ¿Esto es un...? Bueno, pues ahí en la identificación de peces lo tenemos. Evidentemente no podemos dedicar aquí 2 semanas a hablar de toda la identificación de animales que hay bajo el agua, ¿vale? Las esponjas, ¿son plantas o son animales? Son animales. Eso con lo que os estáis frotando son animales. Pero de las plantas sí que os quería hablar de 3 tipos de plantas. Las hierbas, las algas y el fitoplancton, ¿vale? Debajo del agua hay hierba, tal cual, hierba, con sus raíces, sus florecicas, sus semillas, y a pesar de que hay muy pocas especies de hierbas, en los océanos hay solamente unas 50 especies y por cada zona solamente tenemos 5 o 6. La hierba más típica que podéis reconocer es la que se come el manatí. ¿Por qué le llaman la vaca de mar al manatí o dugongo? ¿Conocéis al manatí o dugongo, no? ¿Habéis visto algún vídeo, alguna foto? Pues esta foto es de un dugongo del Mar Rojo. Comen hierba. Lo que comen los dugongos o los manatíes son hierba, no comen algas, ¿vale? Y la hierba sale literalmente de la arena. La hierba no puede salir... O sea, si hay una cosa que parece una planta en una roca, no es hierba, es alga. Para que hagamos una distinción rápida, ¿vale? Dentro de las algas, evidentemente, hay un montón de algas, pero que sepáis que las algas no pueden crecer más allá de los 75 metros de profundidad. Si bajamos a 150 a 100 metros... haciendo buceo técnico y vemos cosas verdes, seguramente será coral negro, no serán algas. Y que hay algas de todo tipo y que hay algas comestibles que los últimos años está muy de moda comer en los japoneses y todos comemos algas, pero que sepáis que uno de los mayores problemas que tiene las algas
es que se usa para la mayoría de los cosméticos. Que hay algas, las algas solo hay 4 tipos de algas, hay algas verdes, algas azules, algas marrones y algas rojas. Ya, y todas las algas se pueden clasificar dentro de su color. Entonces, cuanto más hacia la zona solar, más verdes, porque tienen clorofila, tal cual, y cuanto más profundas, más marrones y más rojas. Y lo que está destrozando el fondo de algas, que es juntamente con la hierbita, son los grandes productores de oxígeno del que respiramos nosotros, es que se usa en el 90% de los productos cosméticos, están hechos de algas. Y evidentemente hay grandes compañías teniendo a buceadores todo el día debajo del agua, arrancando algas para hacer cosméticos. ¿Vale? ¿Cuáles son las algas más espectaculares que hay en el mundo mundial? Los grandes bosques de kelp. ¿Todos tenemos presente un bosque de kelp en la mente? Vale, pues aquí tenemos un bosque de kelp. Te comparto un segundo, le comparto un segundo a... Espera, que le quito el sonido a la sudamericana esta. Los típicos bosques que llega a ver si se ve aquí. Que la planta de alga lleva hasta la superficie y se ven las focas entre medio moviéndose entre los bosques. ¿Ves que se ve que son como hacia arriba? Estos bosques de kelp, ¿ves ahí? Estas algas pueden llegar a crecer hasta 1 metro por día. Es una barbaridad. Entonces, realmente en la zona de California, los bosques de kelp son de aguas frías. En la zona de California, a pesar de que todos pensamos que en California vamos con pantaloncito corto y hace muy buen tiempo, el agua está congelada, porque le llega una corriente muy fría, ¿vale? Y por último, el fitoplancton. El fitoplancton es plantas. Y a pesar de que son microscópicos, constituyen el 99% del volumen de plantas del mar, porque realmente está lleno de fitoplancton por todos lados. Hay 2 tipos de fitoplancton, el bueno y el malo. Los dinoflagelados, que son los típicos que crean las grandes mareas rojas o las grandes toxicidades en el mar o así, y los diátomos, que es el fitoplancton bueno, que es el que ayuda a crear las conchas de silicio. De hecho, por ejemplo, lo que decíamos es que la pasta de dientes está hecha con fitoplancton diátomos y realmente lo que tiene es, lo habéis leído en el libro, si realmente se usa la pasta de dientes como producto abrasador para lijar y quitar rayas, es porque está lleno de diátomos, que es fitoplancton que tiene un montón de silicio y que realmente está lijando. ¿Vale? Y después, sobre todo el tema de las heridas de animal que hemos ido leyendo, me gustaría parar un poco en el tema de las mordeduras. Aquí te pone 4 tipos de animales que realmente tenemos que tener cuidado sobre las mordeduras. Y uno de los bichos que peor fama tiene son estos, pobrecitos, las morenas. La morena cuando abre la boca no te está amenazando, está tragando agua para respirar. La coge por aquí y la echa por aquí, ¿vale? Por las branquias. Y normalmente las morenas viven en agujeros. Pues si tú metes la mano para molestar a la morena, evidentemente, te va a pegar un bocado defendiéndose. ¿Por qué te ríes, Andrea? Se está descojonando. Por él. Sí, porque es verdad, por ejemplo, mi padre, que ha sido pescador subacuático toda su vida, le acojona a la morena y siempre dice lo mismo, es que te abre la boca así para morderte. No, papá, está respirando. Y todos los que hemos visto morenas lo hemos visto. Y si alguno ha viajado a zonas tropicales donde las morenas son de este porte, pues la boca hace...
Es tremendo. El tema de las barracudas. Estamos acostumbrados a ver las barracudas mediterráneas o atlánticas, que son barracuditas. Pero no sé si alguna vez habéis ido a una zona tropical donde las barracudas miden 2 metros. La mordedura de una barracuda no es graciosa. Si el bicho tiene 2 metros, imaginaos cómo es la boca. Necesito agua, chicos. Pero el problema de la barracuda es que la barracuda come pequeñas sardinas o pequeños peces silver, pequeños peces plateados. Si yo estoy buceando, chicos, y llevo un anillo, y estoy a poca profundidad y estoy rodeado de barracudas, y ese anillo desprende un rayo que refleja solar, la barracuda no tiene cerebro para saber si esto es una sardina o no es una sardina. Ha brillado, pues voy a morder. Por eso es importante, siempre dicen que no buceemos con anillos. Bucear aquí tampoco es tan peligroso, pero sí que es verdad que yo he buceado en medio de un banco de barracudas en el Caribe y, joder, tener 200 barracudas al lado de 2 metros, dices, como me echen aquí un bocado. Por eso hay que intentar no llevar cosas muy relucientes. Y una de estas grandes en Tailandia no estaba muy contenta de verme y acojonan, dan respeto. Exacto. Y no está contenta de verte porque estás en su ámbito, o sea, estás en su casa. Pero realmente no te va a morder la barracuda, a no ser que pegues un destello. Si pegas un destello te va, pero es lo que digo, es que cuando pegan destellos, es que los peces cuando pasan por delante tuyo así pegan destellos, pues hay que tener cuidado con eso. Y luego, todos sabéis, y si no lo sabéis, es que me seguís poco en las redes, que yo soy una amante de los tiburones tremenda y que estoy obsesionada con los tiburones y que me paso el día buceando con tiburones cada vez que puedo. Estoy entera, no me ha mordido nunca un tiburón. De hecho, sí que he tenido un par de sustos con los putos longimanus, pero los longimanus es porque los estamos molestando. Hace 2 meses nos fuimos a, no sé si habéis visto el vídeo de YouTube que os hice de alrededor de tiburones y teníamos 200 tiburones alrededor de una media de 3-4 metros y nada. Estuvimos en Sudáfrica hablando con la gente y en Sudáfrica no hay ataques de tiburón. Los únicos ataques de tiburón que hay es cuando estamos imitando la forma de comida suya, que es el típico nadador que está en superficie y que parece una foca desde abajo, porque los tiburones atacan desde abajo, o, por ejemplo, en Sudáfrica sucede mucho, hay mucho tiburón toro. El tiburón toro desova en los ríos. Entonces, ¿por qué no hay gente nadando en las playas al lado de las desembocaduras de los ríos? Porque están como muy nerviosos buscando desovar. Y cuando encuentran a un nadador por en medio que está con las piernas en la arena, es muy típico las mordeduras en los gemelos, porque el tiburón lo que hace es que quiere ir para arriba, te encuentra y, coño, sal de aquí. No es que te quiera comer. Y eso sí que lo quiero recalcar. El tema de las mordeduras de los bichos es porque los molestamos nosotros. Y estoy totalmente en contra de que los tiburones sean peligrosos o, vamos, os digo, si no habéis visto, meteros en el YouTube de Atlantis y echarle un vistazo a los vídeos porque más tiburones que en Sudáfrica no he podido tener a mi alrededor. ¿Vale? Las picaduras, quería el tema de las picaduras, de un par de cosas que sí que quiero hablar. De los corales de fuego. En el tema del equipo dije que no se puede bucear sin equipo, que hay que llevar algún tipo de protección. Hay trajes de 1 milímetro. De 1 milímetro, que aunque el agua está en lugares donde vas a bucear, recuerdo ahora mismo alguna zona de Cuba y alguna zona de Trinidad donde el agua estaba a 36 y 37 grados, ¿vale? Parece que aquello no vas a soportar 1 milímetro. Hay que bucear con protección. Aquí tenéis el coral de fuego, ¿lo veis aquí? Es el coral más mayoritario del mundo entero en la zona tropical. Y es cuando te toca el coral de fuego es súper urticante. Tan urticante que incluso la herida que te crea tarda meses en curarse. Yo recuerdo uno de mis viajes al Caribe, tardar hasta
había cicatrices que tardaron hasta 1 año en curarse. Uno de mis viajes en velero, me refiero. Entonces, sobre las picaduras. Si te pica una medusa, nunca echar agua dulce. Lo típico de echarse agua, porque todavía la vas a alterar más y te va a picar más. Vamos a intentar quitar los trocitos de medusa que puedan quedar, lavar con agua salada y al quitarlo, pues intentar poner algún producto amoniacado. Y cuando digo algún producto amoniacado, pues todos tenemos la pomada con amoníaco o amoníaco puro o pipí, chicos, ¿vale? Si os pasa en un lugar donde no tenéis nada de eso, pipí, y funciona, porque evidentemente, pues eso, pues funciona. En las picadas de las hidroides, los hidroides, lo tenéis aquí, os he puesto esta foto aquí, serían como de la familia de las medusas, pero que tienen que vivir enganchadas a las rocas o al fondo, pero también son urticantes, pues también el vinagre funciona muy bien. Si tenéis problemas con corales urticantes, vinagre. Si tenéis problemas con erizos, vinagre. El vinagre funciona maravillosamente. Y luego, si tenéis problemas con peces que os puedan haber clavado algún tipo de espina que es muy urticante, escorpión, león y piedra, pues evidentemente eso lo que crea es una inflamación muy grande, hay que intentar ir al médico a quitar esa espina y utilizar cualquier tipo de desinflamante. Si una vez me he quitado la espina, que depende del tamaño del pez, puede ser más o menos grande, por ejemplo, en Lanzarote las aguas están llenas de los peces aguja, el que se parece al lagarto, que son pececicos así, que tú en la playa vas andando y ¡hostia! Pues te has clavado una espina, se quita la espina y vinagre puede ayudar. Aquí tenéis los peces cirujanos. ¿Tú que has visto la película últimamente, Andrea? ¿Te acuerdas que...? Es Dory, ¿vale? Es Dory. Sí. Es Dory. Los Dory en las aletas, en estas aletas son súper urticantes también, ¿vale? Pues lo mismo. Y luego mucho cuidado con las rayas eléctricas porque dan descarga y las pastinacas, chuchos, rayas, milanas, como le queráis decir, en la cola llevan un gancho que ellos para protegerse lo echan así hacia atrás. Entonces, si te pica, estás jodido. Pero para que no te pique, pues no la molestes, ¿vale? Señores, ¿por qué murió Steve Irwin? Pues porque era un tocapelotas. Y Steve Irwin murió, ¿sabéis quién es Steve Irwin? El de los cocodrilos. Pues murió porque se cogió... Alex, tú no sabes quién es, ¿no? Creo que sí, pero no estoy seguro. Bueno, Steve Irwin es uno que hacía capítulos para la tele con cocodrilos y con grandes animales y con tal. Y murió, o sea, era unos 10 o 12 años, murió de una picadura de un chucho gigante. Pero claro, se cogió al chucho, el chucho de 3 metros de diámetro, y quiso cabalgar el chucho. El chucho tiró la espina hacia atrás y por la espalda le clavó, pues si el chucho era de 4 metros o 3 metros de diámetro, pues tendría una espina así fácilmente. Y le clavó la espina en el corazón. Pero es que, claro, si el chucho está ahí tranquilito y tú no te acercas, no te clava la espina. Ahí sí que soy súper defensora de los animales. Y luego, mucho cuidado con las aguas dulces. Bucear en agua dulce a mí me da mucho más miedo que bucear en agua salada. Las aguas dulces suelen estar llenas de serpientes de agua dulce, ¿vale? Y luego en zonas dulces hay caimán de agua dulce. Y las tortugas de agua dulce suelen ser tortugas que viven en tierra y se meten a nadar para comer, por ejemplo, y tienen la mandíbula muy fuerte. Una mordedura de una tortuga terrestre que está nadando en aguas dulces puede ser bastante rompedora, pero vamos, una boquita de una tortuga tampoco es. Bueno, esto es lo que os quería contar de este tema, que se puede alargar durante meses y meses si queréis, y empezamos a hablar de todos los peces, de todos los tiburones, de todas las tortugas, de todas las mantas, pero para eso ya están las especialidades una por una. Yo os voy a bajar los libros
para que os podáis mirar la teoría de todo, de la manta, de las tortugas, de los tiburones, de los peces, sin tener que hacer la especialidad si no queréis. Si alguno quiere hacer la especialidad, pues que me lo diga y la hacemos. Pero yo creo que con el PDF podemos aprender bastante. Quería marcaros mucho el tema de las olas y de las corrientes, que es lo que igual menos tratamos, y quitaros el miedo a las bucear en corrientes, porque bucear corrientes es muy divertido, realmente es muy divertido. Hay una especialidad de olas, mareas y corrientes donde habla mucho más de todo esto. Estoy pensando que también podría bajar el PDF y todavía no hay PDF. De ese no hay PDF todavía, lo están haciendo. Realmente es muy divertido aprender a bucear en corrientes. Vuestro turno, chicos. Preguntas, dudas. No. Yo las he preguntado por el camino. Qué bien, me explico. Sí, Bueno, todo pues bien. chicos, dejo de grabar. Aquí, a ver, dejo de grabar.